Chapelden, sun, 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 sun. Real Chapelden, sun, 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 sun. Real Chapelden. Aiona, zer duzu? Guk ezagutu genuen bai Reala txapeldun. Beira. Beira, hau entrenatzailea. Alberto Ormaetxea. Luis Arkona da tezaina. Jo. Tau? Jesus Mari Zatrustegi. Jo, ze golak sartzen zituen. Ezu tau zein da? Julio Laizola. Oso ondo. Tau? Jesus Mari Zamora. Ze gola sartu zuen. Beida, Reala? Hemen hasi zen jokatzen oindala 100 urte. Baina hemen ez dago zela iriketa. Ondarreta fue nuestro primer hogar. El fútbol comenzó a expandirse a finales del siglo XIX por la influencia anglosajona. Era un pasatiempo singular. A principios del siglo XX surgieron muchos equipos de amigos en la zona. Entre ellos estaba el San Sebastián Recreation Club, embrión de lo que luego sería nuestro equipo. En 1909 tomó prestado el nombre al Club Ciclista San Sebastián para poder disputar la Copa de España al no estar registrado el suyo, y salieron campeones tras derrotar en la final al Español de Madrid por 3-1. Terminado el torneo, abandonamos el nombre de Club Ciclista para fundar formalmente la Sociedad de Fútbol el 7 de septiembre. Adolfo Sáenz Alonso fue el primer presidente. En 1910, el rey Alfonso XIII otorgó al club el título de Real. Desde entonces, somos la Real Sociedad de Fútbol. En 1913, disputamos la Copa organizada por la Comisión de Clubes. La Real fue subcampeona tras disputar 3 encuentros ante el Barcelona. Empatamos los 2 primeros partidos, cayendo a la tercera por 2-1. Era el equipo de los Agustín Eizaguirre, José Ángel Berraondo, Mariano Arrate, Alberto Machimbarrena y compañía. Eta hauxe izan zen Realaren bigarren etxea. Atotxa. Norakoa zan? Por aquel entonces, Atocha era un velódromo. Pero en 1913 pasaría a ser nuestro nuevo campo. Eso disgustó a Monsieur Comet, cabeza visible del club ciclista, que lanzó la siguiente maldición: la Real jamás será campeona. Afortunadamente, no se cumplió. El 5 de octubre de 1913 estrenamos el nuevo campo contra el Athletic, que sirvió para homenajear al gran Berraondo. Empatamos a 3 y el primer gol oficial de Atocha fue obra de Pichichi. En la década de los 20 proliferaban los partidos amistosos. Entonces conocimos al húngaro Lipo Erska, jugador por aquel entonces del Essen alemán y que posteriormente sería nuestro entrenador. El primer preparador profesional en la historia del club. A pesar de su buena labor, Lipo Erska permaneció poco tiempo entre nosotros. Antes de abandonar la Real, los dirigentes le pidieron consejo para elegir a su sustituto. Benito Díaz, dijo él sin dudar. Benito Díaz era un futbolista de grandes inquietudes por aquel entonces. Fue un hombre que trajo al entrenamiento una seriedad y unos conocimientos muy amplios. A veces tenía un carácter un poco de mal genio, pero hacía falta y lo tenía cuando hacía falta. Fue un gran entrenador. Nos querían muchísimo a todos.
nos quería muchísimo porque nos trataba a todos estupendamente. ¿Qué te pasa o qué ha ocurrido? Como entrenador, yo personalmente entiendo que fue un grandísimo entrenador. La prueba está que después fue al Atlético de Madrid y a la selección. Ahí no va cualquiera. Lo que pasa es que nosotros quizá lo tuvimos demasiado tiempo. Y entonces al tenerlo demasiado tiempo, él sabía nuestros defectos, pero nosotros también los de él. En 1928 disputamos la final de Copa en Santander, otra vez ante el Barcelona. 3 partidos nuevamente hicieron falta para conocer al campeón. Entonces no había prórroga. Entre el segundo y el tercer partido, 8 jugadores de nuestro equipo fueron convocados por la selección española para disputar los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. José Ángel Berraondo era el seleccionador y Benito Díaz su ayudante. Los 8 de Ámsterdam llegaron fatigados al partido definitivo ante el Barcelona y finalmente perdimos por 3-1. Y fue una batalla, ¿verdad? Y dejó aquello lleno de rencor. No merecían salir vencidos y fue el choque entre la escuela del fútbol catalana y la escuela vasca. La Real Sociedad tenía un bonito equipo, tenía un equipo muy rápido, de fácil entrega de pelota, era una delicia verlo jugar. La Liga de Fútbol echó a andar en 1929 con la participación, entre otros, de la Real, Real Unión, Athletic y Arenas de Guecho. El primer partido se disputó en Atocha el 10 de febrero contra el Athletic, otro paso más en la vieja rivalidad. Empatamos a 1, con goles de Paco Bienzobas y Vergareche. La Real acabó cuarta y Paco Bienzobas se alzó con el Pichichi al totalizar 17 tantos. En la Segunda República el equipo tomó el nombre de Donostia Fútbol Club. Comenzábamos a convivir con las penurias económicas y ello provocó nuestro descenso a Tercera División, descenso que abortó la Guerra Civil. Durante el conflicto, la Real jugó varios partidos con jugadores locales. El guardameta rojo tuvo un final trágico al ser fusilado. Terminada la guerra, comenzamos la reconstrucción desde la Segunda División, recuperando el nombre de Real Sociedad. El estilo de jugadores de Primera División eran los que habían vuelto de la guerra, porque se había suspendido todo. Claro, entonces empezaron ya, después de perder 6 o 7 años, pues mal entrenados. Y claro, ¿yo qué tenía entonces? Pues tenía 18 años, corría bastante, era potente y claro, pues destacaba. Y entonces pues, me pegaban por todas las esquinas. Y no porque fuera un gran jugador técnicamente, sino que porque me escapaba, porque corría y porque era potente. Hubo uno de aquí, que no quiero dar el nombre, que jugaba en el Deportivo La Coruña y me dijo que le estaba quitando el pan de sus hijos porque me pegaba patadas y digo, oye, yo iría aquí a jugar. A principios de los 40 volvimos a Primera. En la vuelta a la máxima categoría, el equipo consiguió su mayor goleada. Le ganamos 14-2 al Valladolid. Subíamos y bajábamos continuamente como un ascensor. El ascenso de 1949 fue especialmente celebrado. Yo pertenecía al equipo que se llamaba el Ascensor, porque yo, por ejemplo, yo bajé 3 veces y subí 2 en 6 años, o sea que fíjate tú. Pero es curioso, la gente bajábamos y no nos decía nada, no nos llamaban malos ni nada. Era una cosa inherente, era una cosa normal. ¿Pudiéramos decir que éramos de los mejores de segunda y de los peores de primera? Pues sí, la verdad es esa. Los jugadores más célebres iban y venían. El guardameta Iñaki Eizaguirre y el extremo Epi son los casos más significativos. El Valencia se los llevó siendo muy jóvenes. Epi, conocido como el Ratón de Atocha, volvió a la Real en 1949. El gran portero Iñaki Eizaguirre retornó al club un año más tarde, acompañado por el goleador Silvestre Igoa. Mientras, Sabino Barinaga y José Mari Castibia
hicieron el camino de vuelta desde el Real Madrid. Yo estuve año y 3/4 partes sin jugar un partido, diciendo a mi padre que yo no, que era una canallada. Pero claro, en aquella época de dictadura, ¿quién se atrevía a meterse en líos de estos? Y volví a la Real sin cobrar un céntimo de traspaso. Volví a la Real. Qué diferencia de cómo marché y qué diferencia de cómo volví. Y al terminar los 2 años más de contrato que tenía, pues el Madrid tenía un dilema. O me renovaba a mí o le fichaba a Di Stéfano, y prefirieron ficharle a Di Stéfano. O sea, salíamos de aquí el jueves a la noche en tren en primera, no en coche cama, en primera. Llegábamos a Madrid en lugar de las 9 a la 1, porque el tren siempre llegaba con retraso. Teníamos una habitación en el Hotel Nacional en Madrid, al lado de la estación de Atocha, para todos. Allí nos afeitábamos y a la noche cogíamos el tren allí para ir a Sevilla, a Granada o a Málaga, donde fuese. Y también un tren en primera. O sea, 2 noches que dormíamos tumbados en el suelo. Salías el jueves a la noche y llegabas el martes. Entrenamientos, pues 20 vueltas al campo y casi te caías. En 1951 volvimos a ser subcampeones de Copa. El Barcelona se cruzó otra vez en nuestro camino. Nos ganaron por 3-0. Teníamos un equipo majo con los Eizaguirre, Murillo, Suárez, Marculeta, Ontoria, Patri, Epi, Barinaga, Caeiro, Alsúa y Pérez. Yo tengo una foto con una de las noches. Estoy entre las piernas de Kubala, de César, Barullo por el punto penalti, balón por los suelos, y yo estirándome, pero con sonrisa en la cara. Y tú cogiendo el balón entre las piernas de los otros. Y yo dije, ¿por qué? Estás chalado, sonriendo. Nos desbordó el Barcelona, sí. No, o sea, había diferencia, había bastante diferencia. Hombre, nosotros no es que fuésemos malos, pero no éramos grandes jugadores nosotros de fútbol. En los 50 aguantamos el tipo en primera. Unos volvían, pero otros se tenían que marchar para poder cuadrar los presupuestos. El portero Josécho Araquistain fichó por el Real Madrid tras un acuerdo curioso. Nuestros futbolistas comenzaban a abrirse al mundo. El Real Madrid cedió a la Real Sociedad 4 jugadores y creo que pagaba el contrato el Real Madrid de esos 2 jugadores, incluidos el Simonsson, el que fue uno de los triunfadores del Mundial de Suecia en aquel entonces. Luego el sueldo pagaba la Real. Y luego aparte creo que fue de 6 millones de pesetas en dinero, vamos. A mediados de los 50 vistieron la camiseta Churiurdin jugadores que luego serían entrenadores de gran importancia dentro del club. Rafa Iriondo, Andoni Elizondo, José Antonio Irulegui y Ángel Segurola. Iñaki Alquiza, quien más tarde fuera nuestro presidente, también era parte de aquel equipo junto a Ansola, Peporro y compañía. Que en aquella época teníamos el masajista que era Juan Mari Anza, una gran persona. Su hijo sigue en la Real. Juan Mari Anza estoy hablando, ¿eh? Sí. Él era el que iba con la escopeta y adelante íbamos al suelo y yo mirando a un lado y a otro a ver si había perdices. Bastantes veces, cuando íbamos por Castilla y por ahí, pues iban algunos en la primera línea por delante vigilando a ver si aparecía alguna paloma o alguna perdiz o algo, y cuando veían él iba en el último ventanal y con la escopeta preparada y salía y le daba. Y le daba. Y a veces pues la paloma se quedaba allí medio torcida, que se iba corriendo, y entonces paraba el autobús, saltaban 2, entre ellos el amigo de José Araquistain, Antonio Ansola, que era un tío fuerte, rápido, iba detrás, y 2 o 3 en busca de la paloma que iba escapándose. Entonces esas circunstancias se daban en aquel entonces, hoy en día eso es impensable, ¿verdad? En 1955, la Real fue campeona de España juvenil. Los jóvenes comenzaban a forjarse sobre la arena de la playa.
una escuela sin parangón. En la playa yo tenía la obsesión de la portería. Incluso al anochecer yo llevaba a algún amigo con el balón siempre bajo el brazo que me entrenaba incluso de noche, haciendo estiradas. En 1957 nació el Sanse, el vivero de los futuros campeones. Con el ilustre Javier Espósito, el club comenzó a labrar la base del éxito. ¿Cuántos jugadores pasaron por sus sabias manos? Yo tuve la suerte de encontrarme con esos grandes futbolistas que fueron, y efectivamente el equipo, ya el gran equipo, pues pasaron por el Sanse, menos López Ufarte, que venía del Real Unión, y Diego, que venía del Eibar. Y sí, tuve la gran suerte de encontrarme con esa gente, además muy responsable en lo que hacían, que hacía que tu labor se facilitara, ¿no? En aquellos tiempos, en la carretera, en la playa de San Sebastián, en Fuenterrabía, en Taraut, que era donde se jugaba en la playa, y lo demás donde podían, en patios, en campos de gravilla, y hoy en día está, ya no sé si era un campo de gravilla, ya están con la hierba artificial, se ha solucionado un montón la situación, un montón tal que hoy no se pueden quejar en cuanto a instalaciones. Ahora estamos aquí entrenando, ¿no? Pues en esto estamos, no hay en otra cosa. Pero la vida es más que esto. La vida no es esto, aquí no se termina. Hemos terminado de entrenar y la vida sigue. Y entonces también hay que estar en esa vida. Por lo tanto, no puedes vivir fijo y fa fuera de aquí. Y eso hace responsabilizar más a la gente. Eso es lo que hace responsabilizar más a la gente, que de saber emplear los tiempos de la vida, ¿no? Y eso repercute en todos los órdenes de la vida. Y para mí siempre he pensado que la disciplina que existe en el deporte, que debe servir para su vida después, la disciplina el esfuerzo que tiene que hacer en cualquier deporte, ¿no? Esa disciplina que se exige, que le sirva después en la vida también, para luchar, para estar. Eso es como yo lo entiendo. Era un entrenador que era serio, que era responsable y que nos inculcaba a todos pues, esa misma responsabilidad, el hacernos responsables, enseñarnos que no teníamos que delegar en otros, sino asumir nosotros las responsabilidades. A mí me enseñó a competir, ¿no? Nos educó para competir. Y bueno, una persona muy exigente, pero por contra también daba mucho. En ese sentido, Javier, yo no sé incluso si era consciente de que realmente estaba adelantándose 20, 30 años a lo que realmente ahora todo el mundo habla de recursos humanos, y él ya lo hacía en el año 70, 75, ¿no? Etxeko jokalariekin lortu zituen Realak emaitzarik onenak Javier Espósitoren eskutik, beida, Arkona da, atezain bikaina. Cuántos y qué buenos porteros ha dado la Real. El más grande, Luis Arconada. Dentro de lo que es el campo, en cuanto a las directrices de la forma de juego, tú estás atrás, pero bueno, hay otras facetas que sí te toca, pues, dentro de lo que es el equipo, pues, aguantar o sostener o tener un diálogo o un nexo de unión entre los jugadores, el entrenador, la directiva. O sea, yo creo que es pues, un poco una de las funciones que tiene un capitán dentro de un equipo, ¿no? Aburría en los entrenamientos, nunca se cansaba de entrenar. Además era un hombre de una gran concentración en lo que hacía, era un hombre muy concentrado en lo suyo y muy responsable. Como todos, pero con una gran concentración. Hemos tenido tantos ángeles de la guarda: los Eizaguirre, Jesús Izaguirre, José Choraquistain, Zubiarrain, Esnaola, Artola, Urruticoechea. Yo jugaba mucho a pelota y luego, pues para el aspecto de cálculos de salida, a mí me vino perfectamente. Yo jugaba delante, me gustaba jugar de volea, un titín,
pequeño. Y entonces, pues a mí para salidas me vino muy bien después, ¿no? Para los cálculos. Hauxe da Bixio Gorriz. Realarekin partidu gehien jokatu duena. 589 partidu. Atocha esculpió defensas de una sola pieza. El viejo campo fue testigo del nacimiento de zagueros únicos en cuerpo y alma. En sus inicios, el fútbol contaba con muy pocos defensas. Sin embargo, Mariano Arrate se convirtió en un mito. Más tarde llegarían hombres como Alberto Ormaechea, José Mari Martínez, Pachi Gorriti, Ignacio Cortabarría, Alberto Gorriz, Agustín Gajate y Juan Antonio Larrañaga. Cada uno con su estilo, nobles, fuertes y comprometidos. Hombre, pues yo creo que éramos gente que nos hacíamos respetar. Nos hacíamos respetar. Duros, sí, duros. Un defensa si no es duro, malo. José Mari Martínez, Gorriti, Lema, Ormaechea, que le veía de jugador esa defensa dura, rocosa, ¿no? Difícil para los contrarios, y esos nos enseñaron mucho a nosotros. Sí, yo a la mujer le suelo decir siempre que casi paso más tiempo en la habitación con Agustín que con ella. Empezamos por la tripleta central ahí, como Ignacio Cortabarría, ¿no? Gajate, Gorriz. Han sido unos jugadores enormes, y después ahí Zelaieta, ¿no? Taldearen bihotza zelai erdia. Jesus Mari Zamora. Gutxi hau ezelakoak. Martín Marculeta, Alberto Machimbarrena, Seba Sontoria, Los Alonso, Diego, Jesús Mari Zamora. Mover el balón sobre el pesado césped de Atocha no resultaba sencillo. Había que aunar fuerza y técnica. Sí, es un centro de campo equilibrado, ¿no? O sea, hay un poco de todo, ¿no? Hay fuerza, hay casta de garra, hay calidad. Sí, no sé, yo no sé si para la época es algo diferente, ¿no? Pero sí me parece muy equilibrado. Con un Zamora técnicamente, era una maravilla verlo. Era lo que Zamora hacía, era decir, mira, eso es lo que hay que hacer, un control. Zamora, control orientado, Zamora. Y después un Perico Alonso con una fuerza enorme, pero gran técnica también, porque toda la gente piensa que solamente era un hombre, no, técnicamente muy bueno. Y después un Dio con unas facultades enormes. Era el complemento de una línea media muy completa. Satrusen golak. Ura grina. Haiek keinua golak ospatzeko. ¿Qué sería el fútbol sin goles? Es el objetivo final, el sentimiento que enciende las gargantas de la hinchada. Paco Bienzobas dibujó el gol como pocos. Fue nuestro primer gran artillero junto a Cholín. Silvestre Igoa firmó cantidad de goles en los 50. Pero si hablamos de goleadores, nadie mejor que Satrus para ilustrar la figura del ariete. Jesús Satrústegui dejó una huella imborrable con sus 162 tantos. El gesto ese de levantar el puño, pues que se quedó un poco grabado en la gente, ¿no? Pues es un gesto que hoy mismo, si tengo que jugar a cualquier deporte de los que, pues bueno, de vez en cuando hago, me suele salir cuando sale una victoria y demás, ¿no? Lo llevas innato dentro. Yo tenía muy claro, echaba el balón arriba y sabía que Satrus o Idígoras iban a por esos balones imposibles, y era una salida más de nuestro juego. Alberto Ormaechea, entrenatzailea pala eta langilea. Berak egin gintuen txapeldun. Ormaechea tuvo grandes maestros. Benito Díaz creó escuela y Alberto supo mejor que nadie sacarle el jugo a la cantera. Con él llegaron las grandes conquistas. Poco hablador, pero era un profundo lo que respondía. Se veía que lo llevaba bien estudiado y era un hombre con el que se podía contar. Alberto era un tío poco hablador, pero sabiendo lo que decía y con profundidad de pensamiento. Y Alberto, pues, qué duda cabe que no es fácil saber
dirigir los grupos y Alberto lo hizo con un hombre muy serio. Por otro lado, era de cara afuera transmitía otra cosa, de cara a los jugadores también siempre era serio, estaba en su sitio y qué duda cabe que fue el principal artífice de que la Real lograra pues de que tuviéramos esos años buenos, ¿no? Hauek dira Realaren presidente guztiak. 27 izan dira, 100 urte hauetan. Gestionar un club no resulta nada sencillo. A principios de los 60 conseguimos salir adelante a duras penas. Los dirigentes de aquella época hacían gala de valores escasamente presentes en los tiempos modernos. Antxon Begasegane decía, y lo hacía en beneficio del club, decía, yo no quiero, no se trataba de, ya no se pensaba en aquella época de estas deudas como las de ahora, no, pero vamos a tener una economía saneada. Además era muy peculiar la forma de Antxon Begasegane. Antxon Begasegane, en lugar de llevar, como se llevaba una cartera, llevaba 2 hojas de un taco de calendario en el bolsillo. Y allí tenía todo anotado, pero luego lo desarrollaba de una manera extraordinaria. Y efectivamente Antxon Begasegane, que se llevaba extraordinariamente con todos, cuando algunos proponíamos una idea descabellada, decía, José Mari, olvídate. La austeridad es necesaria en la situación económica existente en el club. En nuestro cumpleaños, los 100 años, nos ha tocado también apretándonos el cinturón. Pero yo creo que eso nos va a unir más, hay que aprovecharlo como una oportunidad de futuro, hay que estructurar el club para que esté en condiciones de estar vivo otros 100 años y con el máximo de logros deportivos. Beida, hauxe da bain, Realaren etxea. Ze handia. Al igual que ahora en Anoeta, en Atocha había que apretarse el cinturón. En los albores de los años 60 se conformó un equipo sustentado por los jóvenes que subieron del Sanse. Allí estaban los Urreisti, Martínez, Gorriti, Arzac, Mendiluce. Nos encontrábamos en las circunstancias actuales, que estábamos en segunda división, llevábamos 4 años y cuando te quedas más de un año, que es lo que nos puede pasar como alguien, pues te acomodas un poco y alguien tenía que menear el árbol aquel, pegar una sacudida y llegó Andoni y efectivamente Andoni pegó una sacudida al árbol, dio un nervio al equipo que no veía que se iba perdiendo y para mí Andoni fue clave para esa época que después hemos conocido, porque él fue el inicio, porque para mí era una persona especial. A mí personalmente yo le recuerdo con un gran cariño porque la verdad es que me emociono de pensar en Andoni. Fue un personaje especial. Tuvimos la suerte que nos llegó Andoni Elizondo, joven, con 34 años, y nos chutó, como se dicen ahora, y subimos a primera. Nos sacaba el 150% a cada uno. Era un hombre muy listo. Jugar en la Real era, bueno, y no sé, y es, yo por lo menos me parece, pero jugar en la Real en mi casa era muy importante, joder. En mi casa iban los dos, mi padre y mi madre, al fútbol. Y se separaban antes de entrar en esto, porque mi padre solía chillar algunas cosas y tal, entonces mi madre se iba a otro lado. Sí. ¿Qué va? En casa ni te dejaban salir. ¿Cómo? Hoy, venga, a la cama. Bueno, teníamos 18, 20 años, joder. La fecha del 23 de abril de 1967 está marcada con letras de oro en nuestra historia, el ascenso de Puertollano. Necesitábamos un punto para subir a primera y lo conseguimos, aunque no sin sufrimiento. El Calvo Sotelo se adelantó con 2 goles de diferencia. Todo parecía perdido, pero los tantos de Boronat y Arambarri nos catapultaron al paraíso. Zubiarrain, Gorriti, Martínez, Lassa, Iguarán, Lema, Arzac, Urreisti, Arregui, Boronat y Arambarri formaron el 11 de Puertollano, con Andoni Elizondo en el banquillo. En el vestuario dijimos, venga, vamos a ir a por todas y vamos a pelear esto hasta el final y así coincidimos que hicimos un 2-1 y un 2-2, faltando 8 minutos, pues que me tocó a mí, agarré un boleón y pues entró, que es el que valía. Que fue como una nube, porque claro, vas ahí, metes gol y uno, y metes el segundo, pues ya no te lo crees. O sea, quiero decir que fue... No se puede describir lo que fue aquello. Yo me metí a la caseta y había un exjugador que se metió conmigo en la ducha y estaba vestido con traje. Luego el recorrido de Aránzazu
a San Sebastián por todos los pueblos. Veías caseríos a kilómetros con las sábanas blancas, azules, pero fue emocionante. En pleno ascenso a los cielos nació nuestro Txuri-Urdin Maitea, el himno que ha unido a tantas y tantas generaciones en torno a un sentimiento. Europa era una realidad tan lejana como imposible para la Real. Un sueño hecho realidad en 1974. Aquel año terminamos la Liga en cuarto lugar de la mano de Rafa Iriondo. Nos clasificamos por primera vez para disputar la Copa de la UEFA. Repetimos puesto al año siguiente, esta vez con Andoni Elizondo como entrenador. El Grasshoppers fue la primera víctima continental de nuestra historia. El siguiente escollo era el Liverpool, palabras mayores. El 22 de octubre de 1975, Atocha acogió un partido muy especial. Era el debut de Luis Arconada en la Real, que tenía ante sí la difícil papeleta de frenar al futuro campeón con John Tosha como delantero. Lógicamente sabía que bueno, pues no había mucho que hacer en cuanto a resultado y por eso pues Andoni Elizondo pues dio entrada a algún jugador nuevo, ¿no? Como te decía antes, y para mí mi ilusión era jugar en el Sanse, pues fíjate, era jugar en la Real, era algo impensable, ¿no? Y el día de tu debut, pues no te acuerdas pues más que del momento, de entrar, de jugar. Mi primera visita a San Sebastián, ¿quién puede haber pensado que 10 años o lo que sea más tarde van a volver como entrenador? La sociedad cambiaba al mismo tiempo que la Real. Al año de morir Franco, asistimos a uno de los momentos más emotivos de la historia de Atocha. El 5 de diciembre de 1976, en los prolegómenos del derbi ante el Athletic, los dos equipos saltaron al campo portando la ikurriña todavía ilegalizada por aquellas fechas. Ignacio Cortabarría y José Ángel Iríbar escenificaron el clamor popular el día que homenajeamos a nuestro entrañable Gaztelu. Bueno, lo vivimos con la necesidad de hacer algo, porque la sociedad, después de tantos años de estar sometida y silenciosa, pues bueno, se estaba moviendo, reivindicaba muchas cosas y bueno, nosotros como futbolistas y parte integrante de la sociedad también, pues creo que teníamos que aportar algo, ¿no? Nos pareció bien la idea a los que estábamos allí, pero consensuamos que tenía que ser, que todo el mundo tenía que dar el sí, si no, si había uno que no estaba de acuerdo, pues que no lo haríamos, porque era un tema que tenía mucha trascendencia, era arriesgado y nosotros en 5 minutos cuando lo presentamos en el vestuario, ya a todo el mundo le pareció que era un buen momento y bueno, así se lo comunicamos a ellos y bueno, y lo único luego era el plan, un poco hablar del plan logístico, ¿no? Para cómo salir juntos y cómo poder pasar la ikurriña al campo, ¿no? Yo soy de Guetaria, yo venía de Guetaria en el coche con la ikurriña y casualmente fui sometido a un control a la entrada de Ondarreta y la Policía Nacional no encontró la ikurriña. Y pues es una anécdota, pero efectivamente, la ikurriña llegó hasta Atocha y yo hablé en aquel momento yo no estaba convocado, no jugaba, y estaba Iriarte, el que estaba en el banquillo, y lo sacamos, y yo se lo di a él para que se lo diera, previamente hablando con Cortabarría y Iríbar, para que lo sacaran, y bueno, efectivamente, lo sacaron, y además coincidió con el 10º aniversario, si no me equivoco, del homenaje que le hacían a Gaztelu Aranzábal. Fue muy bonito, y bueno, yo creo que ha quedado ahí en la historia de la Real. Apenas recuerdo esto, si me dices quién metió los goles, pues no sé, creo que Satrus metió un gol de cabeza muy bonito a José Ángel.
pero fue tan emotivo y tan importante lo de antes del partido que del otro casi ni me acuerdo. Ese día el partido, vamos, yo creo que sí que quedó en segundo plano. Nos ganaron muy bien, nos golearon y bueno, y Satrústegui se salió. Es espectacular, sí. Es un cabezazo de lejos y fuerte y a toda la, vamos, por toda la escuadra, sí. Yo intenté llegar, incluso creo que logré rozar el balón, pero era un balón imposible. El amigo Satrus, pues la verdad es que nos dio mucha guerra cuando jugaba. Francamente para mí fue pues un momento también importantísimo, ¿no? Porque era el primer gol que le hacía a José Ángel. Era para mí el ídolo como portero de enfrente y claro, pues hacerle el primer gol y de esa factura y al Atleti y el día que se sacó la Icurriña, pues también otro de los momentos para mí inolvidables, ¿no? Alberto Ormaechea prosiguió la tradición de los entrenadores de la casa. Aprendió como ayudante y por fin le llegó la oportunidad junto a Marco Antonio Boronat. La Real estaba muy cerca de alcanzar cotas insospechadas. Apoyado en la humildad y el trabajo, Ormaechea comenzó a recoger los frutos de una gran labor de base. La generación de oro estaba preparada para hacer historia. En la temporada 79-80 empezamos a dar el salto cualitativo con una eliminatoria memorable de la UEFA ante el Inter de Milán. Para mí es uno de los partidos que más recuerdo, ¿no? Por esa intensidad en el juego, incluso ahora mismo si hablas con cualquier aficionado y vio aquel partido lo recuerda pues con mucho orgullo del equipo, ¿no? Aquí le dimos, vamos, un baño. Era todo el ambiente, la tensión, conseguimos 2-0, un penalti a Roberto que no le pitaban, que podíamos haber empatado a la eliminatoria. Y aquel recuerdo global, el partido, la gente, anoche, un miércoles y todo eso, yo lo viví como algo extraordinario, como algo fantástico. El equipo comenzaba a creer en sus posibilidades, hasta el punto de sumar 32 partidos consecutivos sin perder. Aquella temporada hubo partidos que quedaron grabados en la memoria colectiva, como el 4-0 infligido al Real Madrid en Atocha, la primera victoria ante los blancos después de mucho tiempo. 32 partidos sin conocer la derrota y en la jornada 33 perdimos en Sevilla. Adiós al título de Liga. Fue una pena porque hubiese sido un récord. Me acuerdo el anteúltimo partido que jugó en Sevilla, por una cesión mía al portero, nos cortaba y nos metió en el gol. Y perdimos, quedaba otro partido, pero el Madrid no falló. El Madrid, perdiendo partidos, nos ganó esa liga, que para mí fue la mayor desilusión que he tenido en el fútbol. No, claro que fue malo para nosotros. Además, faltando 10 minutos, sí, nos metió un gol Bertoni desde fuera del área. Lo peor es que se te queda grabada la mente. Aunque ahora ya con los años la mente es menos receptiva. En un partido además con unas circunstancias rarísimas, contra 9 jugadores, con el Sevilla que no se jugaba nada más que la prima a terceros que tenía del Real Madrid. Y bueno, pues... Yo creo que fue nuestra mejor temporada en cuanto a fútbol y resultados. Bueno, hay cosas que te pasan una vez en la vida y esa es una de ellas. Real Chapelón, Real Chapelón. Era el momento de recoger los frutos. Lo merecíamos. Apoyados en la experiencia del año anterior, por fin hollamos la cima. Sufriendo, eso sí.
Arconada, Celayeta, Gorriz, Cortavarría, Olaizola, Diego, Alonso, Zamora, Idígoras, Satrústegui y López Ufarte. El 11 que conquistó el primer título de Liga. Larrañaga y Vaquero también jugaron aquel día. Gijón, 26 de abril de 1981. Perdíamos 2-1. El tiempo se agotaba otra vez. Y de repente se abrió el cielo. Faltaban 23 segundos para el minuto 90 y llegó el gol de Zamora. La voz profunda de José Alcorta encendió Guipúzcoa entera. El balón que antes despeja un compañero, el balón que el portero Luis Arconada lo para, el otro balón que lo tira al área y que despeja y que coge Visio y luego me llega a mí. O sea, al final es un cúmulo de muchas circunstancias positivas y que yo soy afortunado de materializar eso, ¿no? Pero bueno, es así y bueno, no voy a negar que esa vanidad pues, es muy satisfactoria, ¿no? El peor tiro que hice a puerta fue el mejor pase que he hecho en mi vida, ¿no? La verdad es que posiblemente fue así, aunque me suele gustar decir que fue un pase a lo Laudrup, que era para entendidos y que ellos no entienden nada de fútbol. Pero bueno, la verdad es que fue un fallo que gracias a Dios acabó en gol y nos dio pues ese triunfo, ¿no? Estando en el vestuario de Gijón, bueno, empezó aquello a hacer ruido, a saltar y dijo, yo creo que salté también yo y dije al directivo, creo que la Real ha metido un gol y salí del vestuario y salí al campo. Y joder, todo el mundo saltando, todo eso y tal. Me acuerdo que los zapatos llenos de barro, vamos, me da igual, ¿no? Bueno, en un momento, yo creo que se nos para a todos la conciencia, la mentalidad, todo. No hacíamos nada más que saltar. Menos mal que había solo un minuto para saltar. Porque si no, nos hundimos en la tribuna. Estábamos venga a atacar, yo estaba pues prácticamente sin trabajo y te da mucho tiempo a pensar, ¿no? Y bueno, pues te viene a la mente recuerdos de la temporada anterior, ¿no? Que dices, pues que lo tienes y al final no lo puedes conseguir, ¿no? Verlo todo perdido y a última hora conseguir la victoria, pues yo creo que fue todavía más importante, ¿no? Más alegría y yo creo que no lo esperábamos al final. Yo creo que fue una alegría para todos y sobre todo para Gastón Gaztelu, que estaba sufriendo que todos decían el balón ese de Sevilla y tal, pero un alivio para todos, ¿no? Y para él sobre todo, y sobre todo para la afición a la Real que disfrutó. Bajamos desde Aránzazu en autobús, pasando por los pueblos y bueno, las imágenes que veías pues eran impresionantes, ¿no? Los baserritarras con la guadaña, esperándonos en la carretera, la gente llorando, los niños, la gente mayor, bueno, fue impresionante. Ha sido algo entrañable porque todavía la gente se acuerda y todos, les gustara o no el fútbol, fueran de la Real o no, aquel día saben qué estaban haciendo en ese momento. Y todos te lo dicen. Yo estaba en tal sitio, estaba con tal, con cual. Y la verdad es que la gente lo tiene grabado, además, en un sitio especial de su corazón, ¿no? Queríamos más, creíamos en la victoria. Así llegó la segunda liga el 25 de abril de 1982 en Atocha ante el Athletic. Ganamos por 2-1. Zamora y López Ufarte marcaron primero. Sarabia estrechó el marcador al final, pero aguantamos. Otra vez campeones. El jugar contra el Athletic Bilbao al último partido pues siempre es bonito. En esa época las relaciones eran muy buenas entre los dos equipos, entre los jugadores sobre todo,
independientemente que algún jugador y lógicamente el Athletic Bilbao pues apretó lo suyo para intentar ganar el partido, pero nosotros yo creo que ya teníamos esa experiencia que nos dio el título anterior y sobre todo que confiábamos en nuestro juego. Era un juego muy compacto y yo creo que éramos mejores que el Athletic Bilbao en esa época. No fue tan emotivo como lo de Gijón, pero bueno, pues fue por supuesto muy bonito, fue el segundo título y la confirmación, como te decía, de que había un equipo que estaba marcando historia. La siguiente temporada jugamos la recién creada Supercopa ante el Real Madrid. Los campeones de Liga y Copa frente a frente. Los cimientos de Atocha retumbaron con el 4-0 que nos posibilitó ganar el trofeo. Ese mismo año dimos la vuelta a Europa con una campaña para enmarcar. Vikingur, Celtic de Glasgow y Sporting de Portugal fueron nuestras primeras víctimas antes de llegar a la antesala de la final de la Copa de Europa. Solo se nos resistió el Hamburgo, futuro campeón. Estuvimos a punto de hacer, vamos, si ya hicimos historia en aquella época, pues habiendo conseguido jugar una final de la Copa de Europa, pues ya hubiera sido un triunfo absoluto. Fue un balón que me metió en profundidad Zamora y le empalmé bien y bueno, entró por todas las jugadas, sí. Vaquero. Vamos a ver, 4 hombres de la Real en este ataque. Diego, buena posición de Diego, atención. ¡Gol de Diego! ¡Gol de Diego! Íbamos tan pensando que no teníamos nada que hacer, que jugamos tan relajados y con tantas ganas que al ponernos por delante pensamos que podíamos dar la campanada y poder llegar a la final. Pero le faltaba ese punto de decir, joder, verdaderamente somos un buen equipo y vamos a demostrarlo en Europa, y le faltaba ese punto, ¿no? Y la verdad que lo demostramos. Llegando a la semifinal de la Copa Europa, jugamos en Alemania un partido que verdaderamente fue desagradable por el arbitraje que tuvimos. Yo estoy convencido de que si no hubiéramos tenido ese arbitraje, hubiéramos estado en la final. Fuera de juego, el árbitro ha mirado el juez de línea, pero no se atrevía, pero estaba fuera de juego el jugador del Hamburgo. Los futbolistas, el entrenador Alberto Ormachea, el forjador Javier Espósito, José Luis Orbegozo, presidente, el doctor Echevarren, la familia Anza, un equipo campeón y nosotros con ellos. El éxito siempre de la Real yo creo que ha sido, aparte de tener un equipo excelente, yo creo que ha sido el vestuario, ¿no? Hay muchas veces que hay equipos con plantillas muy buenas, de jugadores carísimos, buenísimos, pero el vestuario no funciona tan bien como funcionaba en la Real. Es un club de muchísima personalidad en todos sus estamentos, ¿no? Y por cierto, unos estamentos muy unidos, poco deslavazados, sino todo lo contrario, muy unidos, muy cercanos, en lo que todo el mundo estaba conectado para el mismo objetivo, ¿no? Que era pues, lo mejor. ¿Qué era lo mejor? No se sabía. Yo creo que ese equipo, con tanta personalidad en todos los estamentos, se unió para lograr triunfos, y dirigido arriba por Orbegozo con su junta directiva y abajo por Alberto y Marco Boronat, ese equipo dio sus frutos, pero sobre todo ese carácter no se imponía solo en el vestuario, sino en el campo también. El equipo era de gran personalidad, sabía lo que hacía en cada momento y era un grupo unido. Pero todo llega a su fin. Había que renovar la estructura. El tiempo no perdona. Para sustituir a Ormaechea en el banquillo, llegó un entrenador singular. John Benjamin Toshack, antiguo jugador del Liverpool. Marco Antonio Boronat le ayudó a integrarse en el vestuario. Tenía un
igual un tiempo de ventaja a mi favor. Se puede perdonar cualquier error que hoy en día igual no se perdona tan fácilmente. John Toshack comenzó a revitalizar el equipo. Savia nueva y veteranos de mucho peso. El técnico galés dejó pruebas de su peculiar carácter. En Oviedo, tras perder un partido de Copa, el enfado con sus jugadores le hizo despertarlos a las 4 de la mañana para viajar a Zubieta en autobús. Durante la cena mira a un lado y ve un par de jugadores riendo un poco en la esquina, y al mismo tiempo que miró a estos jugadores, el doctor Echevarren, también descanse en paz, gran hombre de Real Sociedad, levantaba y me dice: ¿a qué hora salimos, mister, mañana? Y lo dijo 4:30 de la mañana. Y miran, todos miran así: sí, salimos 4:30, llamadas a las 4 para salir 4:30 mañana. Todo el mundo así, y yo luego pensé: pero vamos a ver, ¿qué has hecho aquí? Y me fui a la cama, y todos fue a la cama, ¿no? Pero que en un calentón te llame, pues no sé, a las 4 de la mañana, te haga levantar y te monte en el autobús por la pataleta que tiene y te lleve, pues es un poco chocante para nosotros. Eso trajo mucha cola, eso trajo, no te voy a decir enfrentamientos, pero sí trajo problemillas. Y levantamos a las 4 y salimos a las 4:30, los mineros en Oviedo saliendo en el frío para ir a trabajar. Y llegamos a Zubieta a las 11 por ahí, un montón de cámaras periodistas y algún bien conocido por aquí que estaba totalmente en contra de extranjeros. Mira este ogro que han hecho a nuestros chicos. La han hecho levantar a las 4 de la mañana para venir aquí. Esto no es justo. ¿Cómo puede ser? Estuve en una esquina. Ostras, aquí tengo problemas. Entonces salió, él dijo: pues mucha gente levanta 4:30 todos los días. Y la gente le gusta esta. La gente lo toca un poco, le gusta. Estuvo un poco hábil ahí entonces con esta. Llegamos aquí creo que a las 11 de la mañana o así y nos puso a entrenar, ¿no? Todo dentro de mucha sorpresa, alguna queja, pero bueno, yo creo que con el tiempo todo lo asimilamos y fuimos conociendo a Toshack, que era en ese sentido un hombre que tenía esos impulsos en un momento cuando algo no le gustaba, ¿no? El 27 de junio de 1987 fue un día inolvidable. Ganamos la Copa en Zaragoza contra el Atlético de Madrid. Joder, Arconada, no pasa nada, tenemos Arconada. Hacía un día de bochorno. Pero el calor no pudo con nosotros. ¡Qué final! López Ufarte y Aitor Begiristain marcaron para la Real. Mi primer viaje fue al Trofeo Carranza con la Real y coincidí en la habitación con Roberto. Para mí no pude dormir. Porque para mí era mi ídolo, era mi espejo, era donde mirarte. Fue alguna experiencia increíble que jamás olvidaré. Y detrás de la portería hay gente que ya está tirando los brazos arriba, como que ya la había cagado, ¿no? Ya no había hecho recorte, pero al final fue gol y que es lo que conseguimos esa copa, ese primer título. Polilla da Silva y Rubio hicieron los tantos colchoneros. Así se llegó a la prórroga, pero no hubo más goles. Y de ahí a la tanda de penaltis. Al grito de "no pasa nada, tenemos a Arconada", nuestro emblemático capitán atajó el lanzamiento de Quique Ramos, llevándonos a la gloria. Arconada, Sagarzazu, Dadíe, Gorriz, Gajate, Luis Mari López Recarte, Larrañaga, Zamora, Chiqui Begiristain, Vaquero y López Ufarte conformaron el 11 campeón. También jugaron Musti Mújica y Martín Begiristain. Coincidió que ese partido de Zaragoza fue el último de
mi carrera, digamos, en la Real Sociedad. Tuve la fortuna de meter un gol muy bonito a pase de Vaquero por encima del portero, y lo cierto es que fue también otro título que a nosotros nunca se nos olvidará, porque fue el último. Un día fantástico, me acuerdo que fuimos muy relajados antes, salimos, jugamos muy bien el fútbol y goles también, 2-2, y cuando llegamos a penaltis pensaba que pues tengo la mejor que puede tener el portero, el gran portero. Yo apuntaba todos los penaltis que tiraban todos los jugadores de la Liga en la Copa, me veía en aquella época estudios estadios, todos los reportajes, y yo tenía en mi libreta apuntados todos los penaltis, y en la tanda de penaltis acerté todos la dirección. ¿Por qué? Pues porque si eres un profesional lo tienes que trabajar. Sí, creo que lo nuestro es un poco llegar hasta el final en todo, para lo bueno y para lo malo, ¿no? De tener unos triunfos hace unos años parada y parecía que ya no íbamos a tener nada, volver a disfrutar otra vez de títulos fue algo increíble. Después del partido no me acuerdo nada, no veo nada. Si tú miras, no estoy en ninguno de los fotos ni nada. Me fui hasta el vestuario, me senté en el vestuario con una lata de Heineken, me acuerdo perfectamente. Y a las tantas de la mañana me viene un camarero, cuando mi mujer se había marchado arriba, me viene un camarero: Iñaki, ¿qué pasa? Que os vais a dejar la copa aquí, ¿qué? Y estaba en un rincón la copa que se había ganado ese día estaba en un rincón. Tuve que coger la copa y llevarla a la habitación. La siguiente campaña también resultó espectacular, pero faltó la guinda, subcampeones de Liga y Copa. Ahí es nada. En las semifinales de Copa conseguimos una gran gesta, goleando al Real Madrid en el Bernabéu, 0-4. La gente del Bernabéu aplaudiendo la Real después de aquel 0-4. Vaquero eta gola, jaun Andreok, txapela kentzeko moduko gola, begirizaiek erdiratu eta kiroltasunez, hemengo ikuslegoak, txaloak eskaintzen dizkio orain Errealari. Luego en la final, el Barcelona nos ganó por la mínima. Siempre ha sido nuestra bestia negra. Para mí y para el equipo fue fenomenal, quedamos segundos en Liga, subcampeones de Copa del Rey, con una Copa del Rey sensacional que hicimos hasta llegar a la final de Copa. Desafortunadamente hicimos un muy mal partido en el Bernabéu y perdimos con el Barça. Se enredó todos los últimos meses por el tema de algunos fichajes, que el Barça estaba en la final y el Barça estaba metido en el lío. Ahí se enredó un poco, pero yo creo que todos pusimos de nuestra parte todo para ganar esa Copa. No lo pudimos hacer, pero fue un año, no te voy a decir redondo porque no se ganó ningún título, pero de los mejores años. Orduan jokalari guztiak etxekoak ziren. Eta orain? Entonces todos los futbolistas eran de casa. Pero las cosas comenzaron a cambiar tras la marcha de López Recarte, Begiristain y Vaquero al Barcelona. La estructura de la Real quedó seriamente debilitada. El club, la Real, pues yo no tenía ningún conocimiento, parece ser, luego parece ser no, que fue así. Estuvo a punto de llegar a un acuerdo con el Athletic Bilbao para un traspaso referente a mí. Conmigo nunca se habló de este tema y a nivel personal, la verdad que cuando me enteré, pues no me gustó. Y vino el Barça con una oferta pues importantísima, tanto para la Real Sociedad como para mí. Y yo tengo que reconocer que no se me había olvidado nunca más, porque nunca se me podía olvidar, evidentemente, todo lo que pasó el año anterior. Creí que era oportuno dar un salto para mejorar en
mis posibilidades profesionales y decidí venir al Barça. Como dices tú, pues vinieron conmigo López Recarte, que quedó libre, y Chiqui. Era un paso, yo diría que obligado, ¿no? El Barcelona era un grande, te da la posibilidad de vivir experiencias diferentes, sobre todo en Europa, y ahí estábamos preparados para conseguirlo, ¿no? Y bueno, tomamos la decisión, la Real nos ayudó, y la verdad es que ni a José Mari, ni a mí, ni creo que a Luis tampoco, no nos fue mal. Después de llegar a los cuartos de final de la UEFA el año 89, perdimos otros 3 pilares del equipo. Arconada y Zamora colgaron las botas y el Athletic se llevó al joven delantero Loren. El club estaba en una encrucijada y en ese momento tomó una decisión controvertida: abrir la puerta a los extranjeros después de mucho tiempo. El primer refuerzo foráneo fue John Aldridge, un goleador de postín procedente del Liverpool. Aldridge dejó una profunda huella entre nosotros. Era un cazagoles de categoría. Abrió camino a otros grandes goleadores extranjeros: Mejo Kodro, Jika Crayoveanu, Darko Kovacevic, Nihat. Para nosotros fue un cambio brusco. Nosotros no teníamos esa opinión, ya tenía unos años. Y a él también le dijimos dentro, oye, él ya sabía dónde venía, cómo se trabajaba, que igual podía haber alguna situación de tirantes porque éramos todos de casa y uno de fuera, pero yo creo que nosotros le explicamos toda la situación y él era un buen tío. La verdad es que acertaron en el goleador y acertaron en la persona, porque en el vestuario se portó muy bien con nosotros, tenía mucha experiencia, mucho fútbol y nos ayudó muchísimo. Marco Antonio Boronat dirigía el equipo por aquel entonces. John Toshak se había marchado al Real Madrid. Tras la estela de Aldridge, llegaron los ingleses Richardson y Atkinson. Volvimos a jugar la UEFA, pero luego los resultados no acompañaron y Javier Espósito sustituyó a Boronat como máximo responsable del equipo. Era la temporada 90-91. Con Espósito conseguimos algo inédito hasta entonces: ganar en el Santiago Bernabéu un partido de liga. Tuvimos la gran alegría de haber ganado al Madrid en Madrid, que en Liga era por primera vez que ganaba la Real, aunque eso pues... Y al Barcelona en Barcelona, que era el equipo del Rin Tin Tin con Cruyff a la cabeza, y al Valencia en Valencia. O sea que 3 campos donde tú ibas allí, bueno, pues vamos a ver qué ocurre y salir, ¿no? Pero sin embargo en otros campos donde pensabas, perdías, ¿eh? Oxigeno, bikin baten premian dago Reala, kontra zurikaina orain, Aldridge agatik eta barrura joango da baloi hori. Izugarria, 38. minutuan, John Aldridge lortutako gola. John Toshak, de vuelta a la Real tras su periplo madridista, vio conveniente seguir fichando jugadores foráneos. De Portugal se trajo a Océano y Carlos Xavier. Luego llegaría el delantero bosnio Mejo Kodro. Los codrazos se hicieron célebres en la Liga Española. Bueno, Carlos Xavier ha sido un grandísimo jugador, de lo mejorcito con los que he jugado yo. Océano era otro tipo de jugador, mucha fuerza, mucho corazón, mucho recorrido y la verdad que era pues un gozo jugar con ellos, ¿no? Y la gente de casa que parecía que había una identidad, que se sabía qué es lo que hay, a qué atenerse, ¿no? Y funcionó ese funcionamiento, digamos, de la gente de casa con 2 o 3 fichajes de fuera, pues por lo menos cuando yo estaba aquí ha dado sus frutos. 80 años de vida dieron para mucho en Atocha. Llegó la hora de decir adiós al viejo campo, vetusto y entrañable. El gol de Océano hizo palpitar más fuerte que nunca el sentir de nuestro inolvidable campo, cuna de tantas glorias y quebraderos de cabeza.
Cuando Tocha me comunicó que ya no iba a continuar, yo tenía 35 años ya y que, bueno, que había llegado mi hora de dejar la Real, pues me ofreció la posibilidad de despedirme en el último partido oficial de Atocha o en el primero que se jugara aquí en Anoeta. No, yo no, es que me dijo que lo pensara, pero se lo contesté al segundo siguiente, porque yo tenía clarísimo que para mí Atocha era mi casa. El verano de 1993 nos mudamos de casa. El 13 de agosto Anoeta abrió sus puertas al mundo. Una estancia más amplia, grande, cómoda, pero fría. Muy fría y distante. El cambio de Atocha a Anoeta ha supuesto un antes y un después en materia de capacidad económica. A mí me tocó el último año de Atocha, pero evidentemente Anoeta era una instalación producto de los desvelos y las negociaciones de la directiva de Iñaki Alquiza, ¿no? Como suelo decir yo, en Atocha teníamos que rezar para dos cosas, una para que ganara la Real y otra para que no pasara nada. Entonces no se podía vivir así. Yo sufrí bastante en ese campo. Yo el último año, la verdad es que lo hice en Anoeta, yo conocí a Anoeta y la verdad es que no tenía nada que ver el campo de Anoeta con el campo de Atocha, no solo el estadio, sino que el terreno de juego tampoco. El cambio a los nuevos tiempos no resultó sencillo, con decisiones que abrieron profundos debates. En el camino se quedó un realista de corazón, Víctor Alquiza, símbolo de la generación creciente. John Toshak decidió traspasarlo al Athletic. No voy. ¿Cómo que no vas? Vente, que no quiero ir al Athletic. Así, pero que no quiero ir, que no. Pues fue en un principio pues algo inesperado y luego pues bueno, me acuerdo que hablé con el Aita, hablé con gente de Zubieta y me dijeron que era lo mejor para mí, lo mejor para el club, que fichara por el Athletic y así fue. Te tendrás que ir al Athletic, porque si el entrenador no te quiere, el Toshak, tú no vas a jugar 2 partidos este año. Si un entrenador te dice que lo que te quiere vender, no tienes nada que hacer, y efectivamente. La marcha de Víctor a mí me dolió mucho, pero el entrenador era John Toshak. Y John Toshak me decía claramente que teníamos a Javi de Pedro y que estaba Víctor. Y que los dos no podían jugar a la vez. La primera gran alegría de Anoeta llegó en la primavera de 1995. Los derbis contra el Athletic siempre tienen un sabor especial. Aquel partido fue magnífico, como el de la Ikurriña 19 años atrás. Un ciclón Churiurdín se llevó por delante al conjunto rojiblanco. Ganamos por 5-0, con 3 goles de Codro, otro de Pedro e Idiáquez. Joseba Echeverría, que más tarde se iría al Athletic, estaba en aquel equipo. Me sentía tal bien, de tal forma que antes del partido pues les decía, chicos, cualquier duda, cualquier problema, pasarme el balón a mí y yo marco 2 goles. Y así salía al campo. Quizás es un poco prepotente hablar de esa forma, pero sinceramente me sentía como muy fuerte, muy bien, ¿no? Y antes de salir al campo, como que no había dudas de que si voy a marcar o no, sino que la duda era si voy a marcar 1 gol o 2, ¿no? un poco así, ¿no? Fue el 5-0 aquel, la verdad es que es la primera vez que jugaba yo con otra camiseta en Anoeta y estábamos jugando además eran de los últimos partidos, nos jugábamos el poder entrar en UEFA, nosotros también, y fuimos con toda la ilusión del mundo y fue durísimo, ¿no? 3 años después nos clasificamos otra vez para la UEFA con Bert Kraus en el banquillo. Lo que debía ser un viaje dulce y placentero por Europa se convirtió en tragedia. El seguidor de la Real, Aitor Zabaleta, caía muerto víctima de la sinrazón en los aledaños del Vicente Calderón. Aitor, uno de los nuestros, nunca te olvidaremos. Sin embargo, yo, como te digo, en más de un momento he pensado que quizá aquello se tenía que haber suspendido porque no era de recibo ni lo que pasó, ni cómo se le trató al equipo, ni cómo se le trató a la afición. Fueron unas horas terribles. Fue una conmoción en Guipúzcoa, ¿no? Oímos alguna cosa de que había pasado algo a algún aficionado de la Real, pero bueno, tampoco sabíamos nada concreto y nosotros salimos a hacer el partido. Fue una pena de partido y al terminar del partido pues enseguida nos comunicaron de que habían apuñalado a algún aficionado de la Real, ¿no? Yo me acuerdo que
que una vez llegado al hotel, pues un par de jugadores o tres me parece que fueron a ver qué es lo que había pasado con algunos directivos, y luego al volver otra vez al hotel pues nos comunicaron eso. Eta zailtasun, berriro gora. Bai! Aizune gantzera, Aitor López errekarteri. Ezkerrez erdiratu du. Eta Realak hirugarrena, Óscar de Paula. 2003, otro de los momentos memorables de nuestra historia. El año anterior salvamos la categoría in extremis, con una champa final inmaculada bajo la batuta de Roberto Olave. Luego llegó al banquillo el francés Reynald Denoues y volvimos a lo más alto. ¡Qué temporada! Comenzamos a carburar desde la primera jornada y le discutimos la liga al Real Madrid de Zidane, Figo y Ronaldo hasta el final. En Anoeta le dimos una lección de fútbol con golazos como el de Xabi Alonso. Llevábamos muchas jornadas de líder, lo perdimos, el Madrid iba líder y venía Anoeta. Entonces sabíamos que era el partido de si peleábamos por la liga o si nos íbamos a rezagar un poquito. Entonces vinieron y la primera parte pues fue muy intensa, íbamos 2-0 o 3-0. Nos marcó Ronaldo el minuto siguiente, yo marqué el 4-1 al minuto siguiente, entonces pues fue muy intenso y de los mejores 45 minutos que habrá visto Anoeta probablemente. Al año siguiente con Reynald pues ya la historia fue totalmente diferente y fue la mejor temporada que ha hecho la Real en los últimos años. Fue un final de campeonato muy apretado. Kovacevic y Nihat marcaban goles a pares, el genio de Karpin, la zurda precisa y punzante de Javi de Pedro, el criterio de Xabi Alonso, la constancia de Aramburu, Aitor, Aranzábal, Jáuregui, Gabilondo. A fondo de toda mi carrera metía goles, ¿no? Y bueno, que era sorpresa este año era Nihat, ¿no? Que nunca no metía tantos goles, pero bueno, ha demostrado que es capaz de hacer, pues de verdad que hemos formado una pareja muy buena y hemos marcado muchos goles, ¿no? Ha pasado con muchos equipos, ¿no? Tenía grandes pasadores, pero Javi de Pedro para mí era el mejor, ¿no? Para un delantero centro es como si te da pan, ¿no? De verdad que con un pase de Javi que era casi 100% gol, de verdad que nunca de mi vida no tenía un pasador como Javi de Pedro. El peregrinaje a Vigo recordó aquel inolvidable viaje a Gijón. Anduvimos cerca, muy cerca de la gloria. Surtout que la saison d'avant avait été très difficile, donc passer d'essayer de se sauver à peut-être être champion, bien sûr que d'un seul coup, ça provoque beaucoup d'espoir. Bon, malheureusement, ce n'est resté qu'un rêve. Mais on a été tout près du rêve. Et le plus important, c'est aussi ça. C'est quand même d'être tout près du rêve. Sabíamos que teníamos enfrente un equipo muy bueno. En aquel momento el Celta también estaba muy bien. Y jugar en Vigo, jugándonos los dos lo que nos estábamos jugando también, pues no era tarea fácil, ¿no? Pero bueno, nosotros teníamos que dar allí el resto y yo creo que hicimos lo posible, pero no pudo ser. Fue un ambiente increíble el que se vivió allí en Vigo, pero ellos también se jugaban mucho, se jugaban el clasificarse para la Champions por primera vez en la historia también y tenía muy buen equipo. Y, bueno, se intentó, pero no se pudo ganar el partido y de ahí en adelante ya se complicó mucho la posibilidad de ganar la Liga. Ahora parecería una utopía o si alguien no supiera que hace 6 años que la Real en la última jornada tenía posibilidades reales de ganar la Liga, pues parece tan lejano que casi no te lo crees, ¿no? Pero así fue y bueno, pues eso la gente lo recuerda tanto y los que lo vivimos pues tan de cerca pues tenemos esa espina clavada que probablemente nunca nos quitaremos. La Liga de Campeones nos abrió sus puertas y entramos con orgullo en el palacio de la nobleza futbolística europea. Anoeta estrenó sus noches mágicas. Hemos jugado contra equipos importantes, ¿no? Como contra la Juve o Lyon o Galatasaray, ¿no? Y esto no se olvida, esto te marca para toda la vida, ¿no? Y además con camiseta que quieres un montón, con camiseta de Real, seguro que es aún más, ¿no?
De aquel equipo saltó al estrellato un joven de la cantera de Zubieta que pasea el nombre de la Real por todo el mundo, Xabi Alonso. Talento churiurdín y alma del Liverpool en los últimos años. Yo creo que Benítez, me acuerdo un partido contra Valencia en Anoeta, donde jugó Albelda Baraja y jugó Xavi con Mikel Aramburu, dos jugadores de 20 y 21 años. Y le pegó un baño a Albelda Baraja. Pasé a la Real de la mano de Toshak, una situación complicada, pero él me dio pues mucha confianza, jugué muchos minutos y fueron mis primeros partidos como profesional en los que a partir de entonces empecé a crecer y pues, por eso siempre estaré pues, muy agradecido, ¿no? a la confianza que depositó en mí. Un milieu de terrain, il doit faire jouer ses partenaires. Et Xabi Alonso, il est vraiment le type de joueur, et Benítez ne s'est pas trompé en le prenant. Il est vraiment le type de joueur qui a une qualité de passe magnifique. La Real ha dado grandes campeones en estos 100 años de vida, pero no solo en fútbol. Somos muchos y muy variados deportistas. Hemos tenido y tenemos de todo. Pelotaris, submarinistas, balonmanistas, equipos de hockey hierba, hielo, ciclistas, esquiadores, atletas. Nuestros deportistas han brillado en los Juegos Olímpicos. Dentro del hockey ya la Real Sociedad de Hockey es una institución, ¿no? Y bueno, pues todo el equipo estamos orgullosos, sabemos que ahora están pasando malos tiempos, hay quien nos comenta de la posibilidad de cambiarnos de club, pero bueno, nosotras en principio esa opción y la barajamos, o sea, preferimos seguir como estamos, si nos tenemos que apretar el cinturón, pues nos lo apretamos, pero el jugar con el nombre de la Real, la verdad es que es un orgullo para todas nosotras y en esa línea vamos a seguir. Va paralela con la historia del fútbol. Existen fotos de principio de siglo que se asemejan mucho a las imágenes de carros de fuego, con pantalones largos, calzones, de competiciones en Atocha, porque las primeras competiciones se hizo en Atocha, se jugaba fútbol y también se hacía atletismo al finalizar la temporada del fútbol. Entonces la historia de la Real Atlética es impresionante, llena de mitos y de recuerdos y de imágenes que son muy bonitas, ¿no? La historia de la Real Sociedad de Fútbol es muy potente, ha tenido 7, 8 olímpicos, muchísimos recordman, muchísimos internacionales y ha sido campeón de liga. Y luego es el club decano ahora mismo, en la Liga Española es el club decano del atletismo. Siempre ha estado en primera y lleva toda la historia en la liga en primera división. Estamos orgullosos de nuestros deportistas, con la cabeza bien alta. El equipo de fútbol femenino es nuestra última criatura. Aquí cabemos todos y todas. Todos y todas somos la Real. Hombres, mujeres, deportistas y aficionados. Hombre, yo creo que es un referente. Al final, si la Real no hubiese sacado el equipo, cada uno hubiésemos estado un poco divididos en zonas, ¿no? Al final, Guipúzcoa necesitaba un equipo que fuese el pionero y al final yo creo que debe ser y tiene que ser el único equipo en Superliga, por lo menos guipuzcoano. Cuántos recuerdos, cuántas vivencias, sueños, sonrisas y lágrimas. La Real, nuestro equipo del alma. Abdou Jambar ñaari balay kala ci kaw lay jóge daanu ci sero muni la Baina egun batean itzuliko gea. Tal ere gu beti realzale. Bihotzean daramaguta. Los años que he estado en la Real Sociedad han sido los más maravillosos futbolística y humanamente hablando. Se jugaba por la Real, pero la Real es el que me ha marcado terriblemente. Prácticamente todo lo que soy se lo debo a la Real. Es difícil quitarte de la cabeza la Real Sociedad. La Real para mí es un sentimiento, lo llevo en la sangre. La Real Sociedad siempre será el equipo número 1 para mí. Todos tenemos que tener claro que la Real es cantera.
y el sentimiento tiene que ser ese. La Real pues siempre es parte de mí y cada vez que hablo de la Real pues es hablarlo con la boca llena y con muchísimo cariño, ¿no? Hasta que muera yo creo que la sangre y los colores del fútbol serán blanquiazules, ¿no? Izan zirelako gara, eta garelako izango dira. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezen ahaztu, ez daitezen nagal. Elur gainean txorian karinek, utzitako arrasto sail, ederra bezalaxe. Kait biezan, skuoiden ni abadena, zer dio